Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a el caso de infectología pediátrica, a la sección que compartimos con pediatría general. El día de hoy le tocará a nuestra residente de primer año, la doctora Daniela Paulín Bonilla, que nos presentará un caso de interés. Adelante, Daniela. Buenos días a todos, mucho gusto. Bienvenidos hoy a nuestra semana de infectología pediátrica. Les traigo el caso de una paciente de 17 años, sexo femenino, originaria del Charco Nariño, procedente de Cali, Valle del Cauca, quien estaba afiliada a SMED Salud, régimen subsidiado, ingresa el 19 de febrero en compañía de su madre, quien refiere tiene mucho dolor. Cuando revisamos la enfermedad actual, es una paciente que tiene un antecedente de un trauma raquimedular ACAE secundario a carga axial, sucedido el 8 de enero del 2025, con una fractura de T12 a L1 que requirió artrodesis transpendicular de T10 a L3, vía posterior el 4 de febrero del 2025 en nuestra institución. Ella consulta el 19 por un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en picos febriles no cuantificados que se asoció a dolor intenso, 8/10 en región lumbar, donde ella refiere a nivel del área quirúrgica, que se exacerba con la movilización, se acompaña de náuseas, hiporexia, debilidad de los miembros inferiores y adicionalmente refiere en la herida quirúrgica secreción seremática y dehiscencia de la herida en el polo superior. Niega otros síntomas, refiere manejo con hidrocodona y acetaminofén con mejoría parcial, niega síntomas respiratorios, gastrointestinales, urinarios y no contacto con sintomáticos. Estos eran los antecedentes de la paciente. Farmacológicamente estaba siendo manejada con heterocoxib, acetaminofén con hidrocodona y acetaminofén por horario. A pesar de esto, pues refería que su control del dolor era pobremente controlado. Adicionalmente, tenía un esquema de vacunación completo para la edad y en cuanto a los antecedentes epidemiológicos, convivía con mamá, papá, 3 hermanos, contaba con todos los servicios públicos y no tenía mascotas. Al examen físico, la paciente luce en aceptables condiciones generales, luce de caída, alerta, estaba álgica, no tenía signos de dificultad respiratoria y no referían signos de CIRS. Los signos vitales estaba con una frecuencia cardíaca de 110, el resto de los signos vitales estaban normales. En cuanto a ontoprometría, tenía un índice de masa corporal que clasificaba en delgadez y una talla baja para la edad. Cuando se revisó a nivel de la columna dorsolumbar, se encontró que a nivel de la región lumbar se observaba una herida quirúrgica de 20 centímetros de longitud, con puntos de sutura, con dehiscencia de la herida en el polo superior que se asociaba a secreción seremática y no tenía otros signos inflamatorios. Había dolor a la movilización pasiva y activa de la columna. En cuanto al plan de manejo inicial, esta paciente, una vez ingresó a urgencias, se administró un bolo de líquidos endovenosos, se dejaron líquidos a mantenimiento, se inició manejo analgésico con paracetamol, dipirona y morfina por horario y se inició manejo antibiótico empírico con vancomicina, 60 miligramos por kilogramo día, y cefepime a dosis de 150 miligramos por kilogramo día. Se tomaron paraclínicos al ingreso que reporta un hemograma. Teniendo en algún momento puedes parar y para que los estudiantes, los docentes, pues te ayuden a desarrollar el caso, que puede ser, qué harían, qué otros estudios, qué piensan, qué antibióticos. Listo. Bueno, en cuanto a los laboratorios que se tomaron al ingreso, reportaba un hemograma con leucocitos normales. Sin embargo, había predominio de neutrófilos, linfopenia de 830, tenía una anemia normocítica, normocrómica y plaquetas normales, electrolitos normales, función renal conservada, una LT y una ST normal, tiempos de coagulación normales, una PCR que estaba en 39.8 con una procalcitonina negativa, unos gases arteriales sin acidosis metabólica, con un lactato de 1.2 y se tomaron 2 hemocultivos. En este momento, pues, se solicitó valoración por neurocirugía.
pero ¿quién va a participar? ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál sería la pregunta? Sí, entonces, la pregunta sería en cuanto al momento de que ingresa esta paciente con el antecedente de su procedimiento quirúrgico y con los cambios que tiene a nivel de la herida, y en cuanto a los síntomas que la paciente presenta, ¿qué es lo primero que sospecharíamos pues, en ella? Teniendo en cuenta que ella ingresa el 19 de febrero a la institución y pues, su cirugía fue el 4 de febrero. Exacto, entonces como para recordarles, es una niña de 17 años con un trauma que tuvo una cirugía el 4 de febrero. Y unos días después, aproximadamente 2 semanas después, ingresa con dolor y con una pequeña dehiscencia de la herida en el polo superior. Básicamente eso es, ¿cierto? Fiebre y fiebre. De 3 días de evolución, y de los exámenes de todos los que nos mostraste, lo único como así relevante es una PCR que está un poco alta, en 40, de resto todo normal, ¿correcto? ¿Algo se nos pasó del resumen? Entonces la pregunta, Daniela, es para los estudiantes y los residentes de primer año inicialmente, es bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede ser esto? ¿Cuál puede ser el diagnóstico? Ustedes están en una zona rural, les llega esta paciente, ¿qué creen que puede estar pasando y qué hacen al respecto? Importante el comentario de los internos. También los doctores internos. Empecemos por un estudiante que no haya pasado por la sala, que no conozca el caso. Doctora, usted. Duro para que escuchen aquí adentro y el doctor Pío te escuche. ¿Qué piensas que puede ser? ¿Te vas a abordar? ¿Qué harías? No, la verdad no. ¿No, doctora? Una infección de sitio operatorio. Listo, una infección del sitio operatorio nos plantea la doctora. Un interno que nos dé alguna otra opinión, ¿qué más pensaría? ¿O qué apellido le pondría? Pues yo también consideraría una infección de sitio operatorio, pero de pronto realizar como una ecografía, pues para ver si está comprometiendo ya sea superficial o profundo. ¿Algún otro interno que quiera dar otra opinión? Doctora. ¿No? ¿Usted, doctor? ¿No? Bueno, entonces, allá atrás de los internos. ¿No? Entonces, R1. Bueno, según lo que entendí, sí, pues habrá que pensar en una infección de sitio operatorio y como está en relación con la articulación del codo, pues pensar en que... No, yo no entendí. No, es que me apenas me ubiqué como con el resumen del doctor. No, entonces sí, la verdad, había escuchado el codo y pensé en que se está dando también una artritis séptica de esa zona, pero no, pues una infección de sitio operatorio. Entonces estamos en otra región anatómica. Listo. Listo. A esta paciente fue valorada por neurocirugía al momento del ingreso, quien sospecha una infección de sitio operatorio de la columna dorsolumbar y solicita realizar resonancia simple y contrastada como urgencia vital para definir si hay algún proceso infeccioso activo o si hay fístula asociada a la herida. Entonces, el 20 de febrero se realiza la resonancia magnética de columna dorsolumbar y lo que encontramos acá, pues vemos la imagen de ente 1 y ente 2 y lo que reporta la resonancia es la presencia de una colección a nivel del tejido celular subcutáneo y de los músculos paravertebrales que aparentemente tiene un drenaje hacia la piel con un leve realce periférico, pudiendo corresponder, refieren en la lectura, a un seroma sobreinfectado. Realizan una medición aproximadamente de esta colección, que en T1 la vemos hipointensa y en T2 la vemos hiperintensa. Consideran aproximadamente mide 23 por 74 por 110 milímetros. De acuerdo pues a los hallazgos imagenológicos encontrados en la resonancia, neurocirugía el 23 de febrero la lleva a un drenaje de colección de tejidos profundos, donde a nivel intraoperatorio encuentran material hematopurulento, intralaminar e interespinoso a nivel de los planos muscular profundo. Adicionalmente, evidencian en la cicatriz quirúrgica previa toracolumbar una dehiscencia a nivel torácico con salida de material purulento. Realizan 2 vías de abordaje. En la vía A nivel torácico, realizan drenaje
de la colección profunda a nivel de tejidos blandos, donde posteriormente encuentran una colección epidural torácica, la cual drenan, no evidencian fístula de líquido cefalorraquídeo y realizan abundante lavado con abundante solución salina impregnada con vancomicina hasta obtener tejido revitalizado y toman muestras de biopsia de apófisis espinosa de la vértebra T11. En la vía B, realizan también drenaje de la colección, encuentran una colección epidural lumbar, la cual drenan, no encuentran fístula de líquido cefalorraquídeo, lavan con abundante solución con vancomicina y toman también biopsia de la apófisis espinosa de la vértebra L2 y envían muestras de secreción para estudios microbiológicos y para patología. Entonces, posteriormente, la paciente presenta aumento de exacerbación del dolor a nivel dorsolumbar. La drenaron, Sí. estas son las dos cirugías. Y habían colecciones epidurales entonces. Sí, habían dos colecciones epidurales, una a nivel torácica y otra a nivel lumbar. Y se toman biopsias de las apófisis espinosas, las cuales se llevan a estudio de patología. Posterior al procedimiento, la paciente cursa con exacerbación del dolor, un dolor que la paciente refiere de características urentes, intensas, asociado a hiperalgesia en la zona del área quirúrgica. Se consideró un dolor pues, de origen neuropático, se tomaron serologías para herpes a descartar un dolor neuropático de origen herpético, los cuales salieron pues, negativos, se consideró pues, secundario pues, a su procedimiento quirúrgico. El 26 se recibieron los hemocultivos que se habían tomado al momento del ingreso, los cuales reportaron negativos y recibimos el reporte del cultivo de las muestras que se tomaron intraquirúrgicamente, en el cual en los 3 cultivos que se tomaron, tanto de tejidos blandos como de la colección epidural, torácico y lumbar, se aisló Staphylococcus aureus con un patrón meticilino sensible. Dado pues el reporte, se inició, consideró terapia dirigida con cefepime a dosis de 100 miligramos por kilogramo día, contando a partir del 23 de febrero, que fue la fecha del procedimiento quirúrgico y del drenaje de sus colecciones. Se suspendió vancomicina y se suspendió metronidazol, que se había iniciado el día anterior con el fin de cubrir microorganismos anaerobios. El 5 de marzo se realizaron nuevamente laboratorios de control, en el cual pues, se reporta un hemograma con leucocitos normales, con linfopenia de 850, una anemia de 8.6, de características normocíticas hipocrómicas y plaquetas normales, y una PCR que ya estaba en 0.92 y una BCG normal. El día 5 de marzo sale el reporte de anatomía patológica, en el cual se describe la muestra A como la apófisis espinosa T11, con presencia de trabéculas de hueso, con necrosis y fibrosis, y la B, que corresponde a la apófisis espinosa L2, donde había una mínima representación de hueso. Lo que se obtuvo fue cartílago que estaba mínimamente representado y era de características normales y periósteo de características normales. Al final, considerando pues, los hallazgos de patología de imágenes, se consideró la paciente cursaba con una infección de sitio operatorio profunda, una espondilodicitis de T11L2 y una infección del sistema nervioso central por la presencia de las colecciones epidurales con aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino sensible. La paciente en este momento se encuentra en plan de extensión domiciliaria. Se indicó continuar manejo antibiótico con cefepime para completar 3 semanas de terapia efectiva. Está recibiendo manejo con acetaminofén y pregabalina, con la cual tuvo una muy buena modulación del dolor. Debido al aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino sensible, se consideró iniciar esquema de descolonización como pirocina crema al 2% y baños con jabón de clorexidina por 6 meses. Y de la parte de nutrición se consideró iniciar plan de recuperación nutricional con fórmula Proclaim-Net. Se encuentra también pues, en plan de rehabilitación tanto terapia física por terapia ocupacional.
Entonces vamos a hablar de las infecciones de sitio quirúrgico. Las infecciones de sitio quirúrgico hacen parte de las infecciones asociadas a la atención en salud, las cuales se definen como aquellos procesos infecciosos que se presentan durante la estancia hospitalaria o al momento del alta del paciente y son causadas por una gran variedad de agentes infecciosos que pueden incluir bacterias, hongos y virus. Son difíciles de manejar generalmente porque pueden estar asociadas principalmente a microorganismos que pueden ser altamente resistentes a la acción de los antimicrobianos. Las SIDA se consideran un problema de interés en salud pública debido a que tienen un alto impacto en la morbilidad, pero también en la mortalidad, generan aumentos de las estancias hospitalarias y un aumento en los costos en la atención en salud. De acuerdo a la OMS, 1.4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en hospitales, de los cuales en los países en desarrollo se considera que entre el 5 al 10% de los pacientes que ingresan a estos hospitales presentan una o dos infecciones asociadas a la atención en salud, mientras que en los países en desarrollo este riesgo puede aumentar de 2 a 20 veces, siendo 2 a 20 veces mayor. En Latinoamérica, las infecciones asociadas a la atención en salud representan los eventos adversos más frecuentes en la atención en salud, por lo cual en el 2014 fue declarado el reto de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, donde se establecían medidas y estrategias para prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud y se buscaban medidas para que los hospitales fueran lugares más seguros. Teniendo en cuenta esto, en el 2017 el Instituto Nacional de Salud propone un modelo de vigilancia para las infecciones asociadas a la salud a través de 5 eventos trazadores, los cuales incluyen el estudio, el seguimiento de las infecciones asociadas a los dispositivos, las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos, los brotes asociados a infecciones asociadas a la atención en salud, la resistencia a los antimicrobianos y el consumo de antibióticos. Las infecciones asociadas a los procedimientos médico-quirúrgicos son el segundo tipo más frecuente de infección asociada a la atención en salud de notificación a nivel mundial. Son infecciones que se adquieren mientras se recibe algún tipo de tratamiento por alguna condición clínica en el quirófano o también durante la atención del parto, y es un evento de interés público, de salud pública, porque se ha visto que aumenta la estancia hospitalaria al menos 9 días de estancia hospitalaria, aumenta los costos en la atención en salud, donde se ha descrito que puede aumentar hasta $20,000 por cada ingreso, y en los países de Latinoamérica se ha encontrado que puede aumentar hasta un 70% los costos del tratamiento, a diferencia si no se presentara la infección del sitio quirúrgico, y aumenta hasta 2 a 10 veces el riesgo de morir. En los países de ingresos bajos y medianos, las tasas de incidencia oscilan entre el 1 al 23 casos por cada 100 procedimientos médico-quirúrgicos, mientras que en países desarrollados estas tasas son mucho más bajas, siendo de 0.9 a 17 casos por cada 100 procedimientos médico-quirúrgicos. Sin embargo, la incidencia va a depender mucho también de factores extrínsecos e intrínsecos, tanto del paciente como también de características de los procedimientos quirúrgicos. Es así como la incidencia puede variar desde un 1% en cirugías limpias hasta un 20% en cirugías que son consideradas como sucias o contaminadas. La incidencia de infecciones en cirugía pediátrica en algunos estudios se considera que es muy similar a la presentada en los adultos, que puede variar tanto de un 7 a un 30%, en algunos casos, en algunos estudios se considera de 5 a un 7%, sin embargo se ha visto que en las unidades de cuidado neonatal esta incidencia puede ser mucho más alta, llegando incluso hasta el 53%. En cuanto a los factores de riesgo asociados a las infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos, hay factores que están asociados directamente con el paciente, que pueden ser factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de esos factores de riesgo, pues encontramos en adultos, pues el uso del tabaco, encontramos también otros factores como la diabetes, dado que la hiperglicemia se ha visto que disminuye la quimiotaxis y la adherencia de los leucocitos, haciendo que haya una función disminuida de la inmunidad celular. La desnutrición debido a que
hace que se reduzca la síntesis de colágeno y la formación de tejido de granulación en las heridas quirúrgicas, haciéndolas mucho más propensas a sufrir de infecciones de ese sitio quirúrgico. Igualmente, la desnutrición se asocia a hipoalbuminemia, que aumenta el ejido tisular intersticial, haciendo que se prolifere o que haya un aumento de ese componente inflamatorio a nivel de la herida quirúrgica. La obesidad, dado que pues, se disminuye la perfusión, hay una disminución en la perfusión del tejido celular por esa presencia de ese tejido adiposo, y hace que haya una distribución mucho más reducida de los antibióticos profilácticos, las antecedentes de infecciones preoperatorias, en los cuales, en el caso de los pacientes que presenten infecciones en el momento del procedimiento quirúrgico, se ha visto que pues aumenta más el riesgo, y estas infecciones lo ideal es que sean tratadas antes de llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico. En cuanto a los factores que están asociados con los procedimientos, se encuentran las condiciones ambientales de las salas de cirugía, en lo cual la contaminación del aire debido pues a la circulación de las personas dentro de los quirófanos. Asociado también encontramos a las condiciones ambientales, la hipotermia perioperatoria, intraoperatoria, en la cual pues hace que se genere una disminución en la vasoconstricción, que hace que pues haya una disminución de la perfusión tisular, y por lo tanto pues las células del sistema inmune innato pues no puedan como acceder a ese sitio quirúrgico y protegerse en caso de contaminación por microorganismos que estén en el ambiente. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, se describen por lo menos la manipulación brusca de los tejidos, se describe por lo menos también cuando se dejan drenes mal colocados, suturas que no quedan en adecuadas posiciones, cuando quedan fístulas, cuando quedan drenes con alto gasto. Esto puede hacer que pues, estas heridas pues, no se puedan cicatrizar adecuadamente, y eso hace que pues, sean más susceptibles de infección. En cuanto a las prácticas de transfusión, encontramos que los pacientes que reciben transfusiones de forma intraoperatoria tienen también mayor riesgo de sufrir infecciones del sitio operatorio, porque se ha visto que está asociada a una disminución en la actividad de los macrófagos. Y igualmente, en cuanto al manejo de las heridas quirúrgicas, las heridas durante el procedimiento quirúrgico se pueden contaminar debido pues a malas prácticas de asepsia y antisepsia por parte del personal del equipo quirúrgico, y también contaminación de las heridas por flora endógena del paciente. En cuanto a la etiología, encontramos que la carga de las infecciones asociadas a la atención hospitalaria se ve más agravada por la aparición de cepas bacterianas virulentas y de alto riesgo, que son conocidos como los patógenos escape, en las cuales encontramos en este grupo Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter species. Sin embargo, dentro de estas bacterias, lo que encontramos es que aproximadamente el 70 al 95% de las infecciones realmente son causadas por flora patógena que se encuentra en el paciente, siendo el más frecuente el aislamiento de Staphylococcus aureus en un 30,4%, seguido de Staphylococcus coagulasa negativo en un 11%, Escherichia coli en 9% y Enterococcus fecalis en un 5,9%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las bacterias no son los únicos microorganismos que pueden contaminar o que pueden infectar un sitio quirúrgico, sino que también podemos encontrar hongos como aspergillos y virus como citomegalovirus, Epstein-Barr, los virus de la hepatitis, del herpes y virus de la varicela zoster. En cuanto al sitio quirúrgico, es más frecuente encontrar Staphylococcus aureus en cirugías ortopédicas, Escherichia coli en cirugías abdominales y Pseudomonas aeruginosa en cirugías cardíacas.
Se ha buscado de alguna forma buscar índices que nos permita predecir el riesgo de un paciente de sufrir una infección del sitio operatorio. Dentro de estas tasas o dentro de estos índices que busca evaluar la tasa prevenible de infección se encuentra la estratificación del índice de riesgo NNI, en la cual se utilizan 3 criterios, y es la clasificación ASA del paciente, pues al momento de la cirugía, la clasificación del tipo de la herida quirúrgica y el riesgo por la duración de la cirugía. Entonces, en cuanto al puntaje de la clasificación ASA, es la evaluación que hace el anestesiólogo de forma preoperatoria, en la cual se clasifica al paciente en 6 clases. ASA 1 es aquel paciente sano sin enfermedades sistémicas significativas, ASA 2 el paciente que tiene alguna enfermedad sistémica, pero que está leve o controlada, un ASA 3 aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica grave, pero que no es incapacitante, ASA 4 paciente con enfermedad sistémica incapacitante que representa un riesgo constante para la vida. El ASA 5 es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin la cirugía, y el ASA 6 es aquel paciente declarado con muerte cerebral cuyos órganos van a ser donados. Entonces, en cuanto a la clasificación del índice de riesgo, un paciente clasificado por encima de ASA 3 obtendría un punto en la escala. En cuanto a la clasificación del tipo de herida quirúrgica, encontramos que esta se va a clasificar de acuerdo al National Research Council, donde se clasifica la herida en 4 clases. Una cirugía limpia, que es aquella cirugía electiva en la cual pues no hay entrada a cavidades del cuerpo, y donde no hay violación de la técnica estéril. La cirugía, esta representa menos del 2%, esta tendría un riesgo de infección menor del 2%. En cuanto a la cirugía limpia contaminada, es aquella en la que hay entrada a las cavidades del cuerpo que normalmente están colonizadas, sea tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto urinario, pero sin tener contaminación inusual, hay vertido mínimo de fluidos y no hay violación de la técnica estéril. En cuanto a la cirugía contaminada, es aquella en las cuales hay hallazgo de inflamación aguda no purulenta, hay vertido importante de fluidos o violación importante de la técnica estéril, o hay traumatismo penetrante de menos de 4 horas. Estas cirugías representan o pueden tener un riesgo de infección entre el 10 al 20%. En cuanto a la cirugía sucia, es aquella donde hay hallazgo de drenaje, pus o algún absceso, hay perforación preoperatoria de una cavidad corporal colonizada, o hay traumatismo penetrante que es mayor de 4 horas. Estas heridas tienen un riesgo de infección mayor del 20%, incluso hasta el 40%. De acuerdo al riesgo entonces de acuerdo pues al riesgo, las heridas clasificadas como contaminadas o sucias tendrían un punto pues en la escala de riesgo. En cuanto al riesgo por duración de la cirugía, cada procedimiento pues tiene un tiempo estimado de duración. De acuerdo al tiempo estimado de duración, pues se calcula un percentil 75 en el cual las cirugías que están por encima de ese percentil 75 tendrían un mayor riesgo de infección. Entonces, por lo menos en el caso de las laparotomías exploratorias o de una herniorrafia, el tiempo estimado de cirugía son de 2 horas. Cuando se pasan los 90 minutos en un procedimiento de esto, se considera que está por encima de ese percentil y por lo tanto ese paciente tendría un mayor riesgo de presentar una infección de sitio operatorio. Cuando tenemos 3 puntos en la escala del riesgo, tendríamos aproximadamente 13% de riesgo de presentar una infección de sitio operatorio. En cuanto a la clasificación de la infección del sitio quirúrgico, de acuerdo a los criterios del CDC, se considera que son aquellas que ocurren dentro de los primeros 30 días hasta los 90 días de la cirugía, cuando no se dejó material protésico, y si se deja algún implante o material protésico, la infección puede ocurrir hasta 1 año después del procedimiento. Los criterios para definirla incluyen uno o más de los siguientes factores: si es que haya drenaje purulento del sitio quirúrgico, que haya un cultivo positivo de algún fluido obtenido de ese sitio quirúrgico que fue cerrado primariamente. 3, que el sitio quirúrgico sea reabierto en el contexto de algún signo de infección dado por la presencia de dolor, calor, tumor o eritema, y no sea cultivado, o que el cirujano pues haga el diagnóstico. Las infecciones de sitio operatorio se pueden clasificar de acuerdo pues a su profundidad o a su extensión.
Entonces tenemos las infecciones superficiales en las cuales solamente pues va a haber compromiso de la piel y el tejido subcutáneo, y son infecciones que ocurren dentro de los 30 días siguientes al procedimiento quirúrgico, teniendo en cuenta que el día 1 pues corresponde a la fecha del procedimiento y el paciente presenta al menos uno de los siguientes: es que haya secreción purulenta de la incisión superficial, se identifique microorganismos aislados de un cultivo obtenido asépticamente de la incisión superficial o del tejido subcutáneo, que el paciente presente por lo menos uno de los siguientes signos: que presente dolor, sensibilidad, edema localizado, eritema, calor, o que el diagnóstico del sitio quirúrgico superficial sea realizado por el cirujano, médico o enfermera a cargo. Existen dos tipos de infección superficial, puede ser primaria o secundaria, y esto depende de dónde o cuál es la incisión que se compromete. Entonces, en el caso de un procedimiento donde hay más de 2 incisiones, la infección superficial primaria correspondería a la primera incisión que se realiza en el momento de la cirugía, y la infección superficial secundaria correspondería a la segunda o tercera incisión que se realice después de una primera incisión. En cuanto a la infección profunda, es aquella que ocurre entre los 30 a 90 días siguientes al procedimiento quirúrgico y compromete los tejidos blandos profundos de la incisión, es decir, la fascia o las capas musculares, y el paciente presenta al menos uno de los siguientes: si es que tenga secreción purulenta, o que haya disencia espontánea de una incisión profunda, o que ésta sea deliberadamente abierta o aspirada por el médico tratante u otra persona asignada. El microorganismo se ha identificado mediante un análisis microbiológico, y que el paciente presente al menos alguno de los siguientes: que presente fiebre, dolor localizado o sensibilidad, y la presencia de absceso u otra evidencia de infección que comprometa la incisión profunda. Esta, al igual que la infección superficial, también se clasifica en primaria o secundaria, dependiendo pues cuál de la herida quirúrgica pues fue comprometida, si una incisión inicial o una incisión posterior a una primera incisión. En cuanto a las infecciones asociadas a órgano-espacio, son aquellas que se presentan dentro de los 30 a 90 días posteriores al procedimiento quirúrgico, compromete cualquier parte del cuerpo que sea más profundo de la fascia y las capas musculares y que haya sido abierta o manipulada durante el procedimiento quirúrgico. El paciente debe tener al menos uno de los siguientes signos: si es que haya secreción purulenta de un drenaje que se encuentre colocada directamente en el órgano o en el espacio, y que se obtenga microorganismos a partir de fluido o tejido que se haya obtenido de forma séptica, o la presencia de absceso o otro tipo de evidencia de infección que comprometa ese órgano espacio, en el cual pues debe cumplir al menos un criterio para el diagnóstico de endometritis puerperal, infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones del tracto abdominal, o miocarditis, pericarditis, infección arteriosa o venosa, o infecciones del tracto respiratorio inferior, que esas pues se encuentran consignadas pues los criterios en el protocolo para la vigilancia clínica epidemiológica. En cuanto, bueno, esta es la definición de caso que presentan en el protocolo, en el cual un caso confirmado por clínica es aquel en el que el paciente presenta signos y síntomas compatibles con los criterios de infección superficial, profunda u órgano-espacio, sin la presencia de pruebas de laboratorio. Y aquel caso confirmado por laboratorio es aquel en el que el paciente tiene los síntomas y los signos y además tiene un aislamiento del agente causal de la infección. Para nuestro país, pues nosotros tenemos la vigilancia de 5 procedimientos médico-quirúrgicos que incluyen la cesárea, el parto, las colecistectomías, las herniorrafes y la revascularización miocárdica con incisión torácica y del sitio donante, la cual esta notificación se empezó a realizar en todo el país a partir del 2018. La notificación es individual o colectiva, y pues acá encontramos las definiciones de los procedimientos. Esta es una tabla que muestra el comportamiento histórico de la notificación de esas infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos en Colombia desde el 2017 al 2018. En el 2017 pues se realizó pues la primera prueba piloto, y de acuerdo a la gráfica
vemos que para el año 2020-2021, que nos encontrábamos en pandemia, pues había una disminución en el reporte. Sin embargo, lo que vemos es que hay una tendencia al aumento de la notificación de los casos de infecciones asociadas a los procedimientos médico-quirúrgicos. De estos, vemos que la mayor incidencia de infecciones está asociados a los procedimientos de revascularización miocárdica, seguido de los procedimientos de cesárea. Sin embargo, cuando revisamos la incidencia por cada tipo de procedimiento, esa es una gráfica para noviembre del 2024, a pesar de que vemos que la incidencia es mucho mayor en los procedimientos de revascularización miocárdica, lo que vemos es que la cesárea también tiene una incidencia muy importante y que además representa el 49% de los casos que se notifican al sistema de vigilancia, comparado con la revascularización miocárdica, que solamente es el 5%. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando miramos los procedimientos de cesárea y miramos los procedimientos de parto, vemos que los procedimientos obstétricos suman aproximadamente el 58% del total de los casos de las infecciones asociadas a los procedimientos médico-quirúrgicos. Esta es una gráfica en la que se muestra la distribución porcentual de los casos confirmados de infecciones asociadas a los procedimientos médicos quirúrgicos, los cuales vemos que el 80% se confirma por clínica y solamente en el 19% se hace confirmación por laboratorio. De acuerdo al tipo de infección, según la localización anatómica, más del 60% de las infecciones asociadas a los procedimientos se clasifican como infecciones superficiales, a excepción pues, del parto vaginal, que todos los casos de infecciones asociados al parto vaginal son órgano-espacio porque son clasificados como endometritis puerperales. En cuanto a las profilaxis antibióticas, lo que vemos es que más del 60% de los pacientes recibe profilaxis antibiótica, hasta en un 80% de los pacientes, 90% de los pacientes reciben profilaxis antibiótica, solamente el 1% de los partos vaginales pues recibe esta profilaxis, y el tiempo de administración del antibiótico para las cesáreas es aproximadamente del 42%, comparado con un tiempo menor de 30 minutos que se observa en el 32%. Vemos que aunque se administra pues la terapia antibiótica, el tiempo de administración pues todavía es bastante eficiente. Estos son los principales microorganismos aislados de los casos de infecciones asociadas a los procedimientos médico-quirúrgicos para noviembre del 2024, donde vemos que Staphylococcus aureus representa la mayor parte de los aislamientos en los procedimientos tanto de cesárea como de herniorrafia, seguido de las revascularizaciones miocárdicas. Y Klebsiella pneumoniae se ve asociado más frecuentemente a los procedimientos tanto de colecistectomía como de revascularizaciones miocárdicas, y Escherichia coli en los procedimientos de colecistectomía. Este es un boletín que se presentó por la Secretaría de Santiago de Cali, donde se evaluó, pues, donde se presentó el comportamiento de la notificación de los casos para Cali entre el año 2021 al 2024. El periodo donde más se reportaron casos de infecciones asociadas a los procedimientos fue durante el año 2022, donde se reportaron 299 casos. Sin embargo, para el periodo de abril ya llevábamos 102 casos reportados. Entonces, acá vemos cómo pues hay una tendencia pues al aumento de estas infecciones intrahospitalarias, donde pues hay una tendencia creciente pues a la notificación. En cuanto a la tasa de incidencia de infección asociada a los procedimientos médico-quirúrgicos, lo que encontramos es que Cali tiene una tasa de incidencia pues mayor a la tasa nacional, la cual se encuentra en 0.8 casos por cada 100 cirugías, y la tasa de incidencia a nivel nacional corresponde a 0.6 por cada 100 cirugías. Acá vemos cómo pues, la tasa de incidencia de la revascularización miocárdica es aproximadamente del 3.85, seguido pues, de la tasa de incidencia para la herniorrafia, que es seguida de la de cesárea, que son del 0.82 y el 0.68%. Cuando pues analizan los comportamientos de las variables sociales, demográficas y complementarias, encontramos que estas infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos se encontraron sobre todo en mujeres de régimen subsidiado, pertenencia étnica afrocolombiana y grupos de edad pues que estaban en el grupos de edad fértil, que pues corresponde y es concordante con que la mayoría
de los procedimientos, de las infecciones asociadas a los procedimientos médico-quirúrgicos están relacionados con procedimientos obstétricos. De estos pacientes, pues el 85% había recibido profilaxis antibiótica, pero solo el 64% de los casos había recibido la profilaxis dentro de los 30 a 60 minutos del tiempo preoperatorio. En cuanto a los principales microorganismos aislados, también pues concuerda con lo encontrado a nivel nacional, y es que Staphylococcus aureus es el microorganismo que más frecuentemente se aísla en los procedimientos de cesárea y etnografia, y a diferencia encontramos que Pseudomonas aeruginosa se encontró sobre todo en los procedimientos de revascularización miocárdica. En cuanto al tipo de confirmación, 68% se confirmaron por clínica y el 34% por laboratorio, siendo un poco mayor la confirmación que la que se reportó a nivel nacional. En cuanto a la infección de sitio quirúrgico en neurocirugía, vemos que la incidencia reportada para las infecciones en los pacientes neuroquirúrgicos puede variar ampliamente. Se ha descrito que en los procedimientos de craneotomía puede ir desde el 1% hasta el 8%, y en las cirugías de columna esta incidencia puede estar entre el 0.7 hasta el 12%, sin embargo, algunos estudios reportan hasta incidencias del 20%. De acuerdo pues al informe del CDC, consideran que pues la derivación ventricular es el procedimiento donde pues mayor riesgo hay de presentar infecciones de sitio operatorio, siendo pues 5 veces el riesgo de presentar infecciones. En cuanto a la localización, se considera una isosuperficial aquella pues que compromete pues la piel, el tejido celular subcutáneo, el cuero cabelludo, y pues que presenta secreción purulenta o esencia de la herida. Una isoprofunda está se comporta como una empiema epidural, la presencia de empiemas subdurales o la presencia de iscitis, y una infección de órgano espacio es aquella donde hay presencia de acceso cerebral o meningitis. Aquí vemos pues una imagen donde se observa las diferentes vías de diseminación o las varias vías por las cuales se puede generar la infección a nivel de la columna lumbar, que puede ser por diseminación contigua por los tejidos paravertebrales, por diseminación hematógena o por inoculación directa durante el procedimiento quirúrgico, y que puede comprometer el disco, que es lo que conocemos como discitis, puede comprometer tanto el cuerpo, los platillos vertebrales, que es lo que conocemos como espondilitis, o puede comprometer tanto el disco como el cuerpo vertebral, que es lo que conocemos como espondilodiscitis. En cuanto a las infecciones postoperatorias en cirugía espinal, la espondilodiscitis y las colecciones epidurales son complicaciones postoperatorias que son graves y que requieren una atención médica inmediata. Los síntomas cardinales, generalmente estos pacientes cursan con dolor de espalda, son dolores intensos, se presentan en el 85 al 90% de los casos, y la fiebre puede estar presente tanto entre el 35 al 60% de los casos. Esos pacientes al examen físico pues presentan dolor a la percusión sobre la apófisis espinosa. Principalmente lo que se encuentra es que se va a afectar sobre todo los cuerpos a nivel lumbar, seguido de las vértebras a nivel torácico y menos frecuente a nivel cervical. Y cuando sucede pues una infección del cuerpo vertebral, esta infección puede extenderse hasta el espacio epidural, donde pues vamos a encontrar en las colecciones epidurales, que puede estar presente en el 15 al 20% de los casos. Esto es importante, ¿por qué? Porque una de las complicaciones más graves de las colecciones epidurales es que pueda generarse compresión medular y este paciente pueda terminar como una secuela de paraplegia o cuadriplegia. Los pacientes generalmente cuando tienen signos de compresión medular pues van a referir pérdida sensorial, vamos a encontrar déficits motores focales o signos de radiculopatía, o algunos van a referir algunos síntomas neurológicos como hormigueo, entumecimiento, y cuando hay afectación pues del cono medular puede haber incontinencia tanto urinaria como fecal. Generalmente lo que se ha observado es que los pacientes después de una cirugía espinal pueden generar estos síntomas o pueden verse estos síntomas entre las semanas 2 a 4 posteriormente a la cirugía, con un rango de 1 a 6 semanas después del procedimiento. En cuanto a los diagnósticos de estos pacientes, vemos que pues primero pues la sospecha clínica, que es muy importante. Algunos casos, pues los pacientes, pues lo que vimos en cuanto a los signos, los niños más pequeños, ellos van a referir o van a presentar por lo menos rechazo a la flexión de la columna, van a presentar rechazo pues a la sedestación.
una forma, bueno, lo que se recomienda es el diagnóstico mediante estudios de imagenología, en el cual el gold estándar es la resonancia magnética, en la cual pues, se va a encontrar en el caso de los abscesos y las infecciones del disco vertebral y del cuerpo vertebral, imágenes que tienen baja intensidad en la señal T1 y tienen una alta intensidad en la señal T2, que se ve en el 60% de los casos y que pues lo vimos en la paciente que teníamos en nuestro caso. En los pacientes se pueden encontrar hemocultivos positivos hasta en el 50% y cuando se tienen muestras de las biopsias o muestras intraoperatorias de los cuerpos vertebrales o de los discos, se puede encontrar un aislamiento en el 80% positivo. Bueno, en cuanto al manejo, pues el manejo pues empírico siempre debe incluir un régimen antimicrobiano estafilocócico debido a que pues Staphylococcus aureus es el microorganismo que normalmente se encuentra presente en los aislamientos de estas infecciones postoperatorias. No hay acuerdo respecto a los agentes antimicrobianos ni al tiempo de duración del tratamiento. Sin embargo, pues los medicamentos que con más frecuenciamente se usan y se ven en los estudios es la vancomicina, CFP, melinezolid, junto a algunos protocolos con amicacina y metronidazol en regímenes endovenosos. Para la espondilodicitis se sugiere esquemas de tratamiento de 6 a 12 semanas y en el caso de los accesos epidurales se sugiere tratamientos antibióticos que pueden ir desde las 6 semanas hasta los 3 meses. Realmente lo que en los artículos y en los diferentes estudios indican es que todo, pues la terapia debe ser individualizada dependiendo pues de las características del paciente, dependiendo también pues si el paciente es llevado a un procedimiento quirúrgico y si ese procedimiento es posterior al procedimiento quirúrgico, pues el paciente presenta una mejoría clínica. En algunos casos, si se considera que el desbridamiento fue adecuado, hubo un adecuado drenaje de las colecciones, pues se puede considerar tratamientos acortados de 3 semanas. Las indicaciones para cirugía incluye pues que haya destrucción ósea grave, evaluado pues imagenológicamente, que se observen accesos, que haya inestabilidad biomecánica, que en las imágenes de resonancia se encuentre que el material quirúrgico pues se encuentra desplazado o que haya déficits neurológicos o dolor intenso que pueda sugerir que el paciente esté cursando con un síndrome de compresión medular. Este es un estudio que se realizó en la Universidad del Valle durante el periodo del 2003 al 2015, donde ellos evaluaron las características clínicas y de estos pacientes que cursaron con infección espinal posoperatoria. Entonces fue un estudio descriptivo retrospectivo en el cual ellos evaluaron 96 pacientes que estaban dentro de rangos de edad de entre los 5 años a los 80 años y tenían una media de edad de 45 años. De los 96 pacientes que ellos evaluaron, 11 pacientes cumplían con criterios para infección de sitio operatorio, de acuerdo a los criterios del CDC, de los cuales el 54% se clasificó como una infección profunda y el segmento torácico fue el más afectado, que pues concuerda con lo que pues, se ve en la literatura. Estos pacientes pues, se cursaron con estancias prolongadas hospitalarias, tenían una estancia aproximadamente de 50 días y el tiempo entre la cirugía y la presencia de la infección operatoria fue entre 2 a 360 días con una media de 41 días. El tiempo quirúrgico de estos pacientes estaba en 4 horas, con un rango entre 3 y 8 horas. Eran cirugías que se consideraban, pues tenían un tiempo prolongado y estos pacientes habían recibido, 4 pacientes habían recibido transfusión sanguínea habían recibido transfusión sanguínea en 4 pacientes intraoperatoriamente y en 2 de estos que habían recibido intraoperatoriamente transfusión sanguínea, 2 habían requerido también en el postoperatorio y habían tenido pérdidas mayores de 500 cc. La duración del tiempo antibiótico en ellos fue variable. Habían pacientes que habían recibido de 10 días, otros pacientes que habían recibido 42 días, siendo la media de 27 días. Y 8 pacientes fueron llevados a lavado quirúrgico y desbridamiento para retiro de material. La causa principal por la cual llevaron a esos pacientes a cirugía espinal fue por tumores y para descompresión de resecciones tumorales. Solamente 9% pues era por fractura traumática torácica y en cuanto al aislamiento microbiológico, 55% correspondían a infecciones monomicrobianas y el 36% a infecciones polimicrobianas.
En cuanto a las infecciones microbianas, el microorganismo que se aisló con más frecuencia fue Staphylococcus aureus en el 36% de los pacientes, donde pues uno de esos casos era reportado como un Staphylococcus aureus meticilino resistente, seguido de Escherichia coli, que estaba reportado en un 18.2%. Los otros microorganismos que se aislaron fue Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae y Serratia marcensis. Si bien este estudio pues no hace un análisis de los factores de riesgo que estuvieron asociados a la infección del sitio operatorio, sí permite como tener una visión inicial de la epidemiología de nuestros pacientes que reciben cirugía espinal, y que si lo vemos, las características de estos pacientes pues es muy similar a las características que había pues cursado nuestra paciente. Este es otro estudio que se realizó en el Hospital San Vicente Fundación durante el año 2018 y 2019. Ellos evaluaron los factores asociados a infección del sitio operatorio en neurocirugía, en la cual se evaluaron 834 pacientes que fueron intervenidos por el servicio de neurocirugía, de los cuales 59 pacientes habían o tenían criterios para infección de sitio operatorio, es decir, tenían una tasa de incidencia, tuvieron una tasa de incidencia de infecciones de aproximadamente el 7%. Dentro de los factores que ellos encontraron en el análisis bivariado, encontraron que el uso de drenes por más de 2 días, el uso de derivación ventricular externa, la presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo y la reintervención eran los factores que con más frecuente se asociaban a las infecciones en estos pacientes neuroquirúrgicos. Ya al correr un modelo multivariado, ellos encontraron que las cirugías de emergencia, la cirugía contaminada y la derivación ventricular, pues era el factor de riesgo que independientemente pues se asociaba a infección de sitio operatorio. Allá, cuando hicieron el análisis microbiológico de estos pacientes, encontraron que 19 pacientes tenían aislamiento para Staphylococcus aureus, de los cuales 10 eran reportados como Staphylococcus aureus meticilino resistente. Adicionalmente, ellos reportaron infecciones polimicrobianas en el 15.2%, donde se encontraron principalmente asociaciones de Staphylococcus aureus con patógenos gram negativos y combinaciones también de gram negativos. Estas son algunas de las recomendaciones para la prevención de la infección del sitio quirúrgico, de acuerdo pues a las últimas actualizaciones dadas por la ITSA. Esta es una revisión del 2023 de JAMA y de la Asociación Colombiana de Infectología para el año 2023, donde pues la principal medida de prevención es la adecuada profilaxis antibiótica. La adecuada es el medicamento adecuado en el tiempo adecuado y en la dosis adecuada. Importante pues que no se debe extender el antibiótico en el postoperatorio en ningún procedimiento limpio o contaminado, excepto en el caso de las cirugías cardíacas, vascular, en las cirugías del sistema nervioso central, donde las consecuencias postoperatorias por una infección pueden ser graves. Esas son algunas pues de los medicamentos y las dosis recomendadas para la profilaxis antibiótica, en el cual pues el principal medicamento que vamos a encontrar que se recomienda para profilaxis antibiótica es la cefazolina. En los niños pues se recomienda una dosis de 30 miligramos por kilo de peso, y es importante que en caso de que el tiempo de la cirugía dure más de 2 veces la vida media del medicamento, pues se debe repetir una dosis adicional intraoperatoria. En el caso de la vancomicina y las fluoroquinolonas, como ya están en un tiempo de infusión de 1 a 2 horas, pues se debe poner 2 horas previo a la cirugía, que esa sería como la única excepción en cuanto al tiempo de la administración del antibiótico. Estas son algunas recomendaciones. Realmente en cuanto a la profilaxis antibiótica no parenteral, realmente acciones como remojar dispositivos protésicos o cubrir con apósitos antimicrobianos las heridas después del cierre primario, pues se consideran pues que no tienen ninguna evidencia significativa para recomendarlas. Este es un estudio que se realizó en Santa Fe de Bogotá, en cuanto pues ellos evaluaron el impacto de la vancomicina tópica intraoperatoria para reducir, en cuanto a la reducción de las infecciones de sitio operatorio. Ellos encontraron que si bien pues cuando se usaba la vancomicina tópica en las cirugías craneales, cuando se evaluó pues la asociación, no era una asociación realmente pues significativa. Otras medidas se encuentran la eliminación del vello, la cual pues se sugiere que
de ser posible, pues no se debe realizar, y si se debe realizar, pues debería hacerse con máquina de afectar y no con cuchillas, y debe hacerse pues en el área preoperatoria y no en el área de quirófano. También se recomienda pues realizar la lista de verificación de seguridad del paciente, donde pues incluyen medidas como la profilaxis antibiótica y el tiempo de espera de la cirugía. En cuanto a la descolonización en procedimientos de alto riesgo como cirugías cardíacas, cirugías ortopédicas, donde va a haber material, se recomienda la descolonización de los pacientes y no solamente la descolonización, sino también el rastreo activo para Staphylococcus aureus y la profilaxis antibiótica endovenosa. La idea es que el protocolo de descolonización se complete al menos durante 5 días y pues lo más cercano a la cirugía. En cuanto a la preparación de la piel, pues se recomiendan agentes antisépticos principalmente con gluconato de clorhexidina y se sugiere pues siempre en las salas de cirugía mantener la normotemia. En cuanto al control de la glucosa, los pacientes en el postoperatorio, pues lo ideal es controlar su nivel de glucosa, la cual se recomienda que debe estar entre 110 a 150 miligramos sobre decilitro. Adicionalmente, pues se recomienda a las instituciones realizar vigilancia para las infecciones de sitio quirúrgico. 2 minutos, Daniela, 2 minutos. La retroalimentación continua sobre la tasa de infección, sí señor, y la educación para el paciente y su familia, que permita pues tener mayor adherencia a las recomendaciones médicas. En conclusión, la presencia de infecciones de sitio quirúrgico en la población pediátrica pues puede incrementar los costos en el sistema de salud, puede afectar pues el desarrollo de las actividades de los niños y tiene un alto impacto social, pues es fundamental realizar un diagnóstico temprano, de acuerdo pues a la combinación de la evaluación clínica, técnicas de imagen y el análisis microbiológico que permita pues generar manejos terapéuticos orientados al uso racional de los antibióticos, y es indispensable pues con esto la coordinación entre cirujanos, infectólogos y especialistas para optimizar la respuesta terapéutica y el tratamiento según la evolución del paciente. Gracias. Daniela. Fue una charla muy completa de infecciones asociadas al cuidado de la salud, especialmente en infecciones quirúrgicas. Hubiese sido interesante haber invitado a esta conferencia al Comité de Infecciones o a los cirujanos, porque seguramente les toca en una forma muy cercana lo que tú presentaste hoy. Para los internos y estudiantes y residentes, importante conocer las estadísticas de los gérmenes que frecuentemente producen infecciones asociadas al cuidado quirúrgico. Pero yo quisiera insistir que por encima de todo, junto con lo que tú mencionas, el lavado de las manos es absolutamente importante. Yo creo que ese punto, si lo llevamos al extremo, si nos cuidamos en un lavado de las manos enérgico y permanente, al salir de la sala, al entrar de la sala, al mirar a un paciente, vamos a tener o vamos a evitar mucho las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Yo tendría una sola pregunta que me llama la atención, es lo que tú mencionas, que en los pacientes, entiendo que en Colombia, las infecciones asociadas al cuidado de la salud, no sé si Colombia o el Valle, son más importantes, tienen más número de infecciones asociadas al cuidado de la salud en el Valle que en la otra parte de Colombia. ¿Hay alguna explicación para eso? Sí, realmente pues para el 2024, cuando se revisó pues los casos en abril del 2024, sí se reportó que había una incidencia mayor en Cali comparado con la tasa de incidencia a nivel nacional, sin embargo pues tocaría mirarlo y ajustarlo pues a la cantidad de casos que se notificaron también, pues, pero sí hubo pues un mayor reporte. Bueno, comentarios. Sí, doctor, aquí Manuel. En ese sentido quisiera decir que cada institución debe tener sus datos propios y conocer
especialmente porque mira que en los datos que presentabas del estudio de neurocirugía de aquí del Hospital Universitario, si mal no sé, había uno donde nos decía Pseudomonas era 4 de 34 casos. Eso significa que el 12% está involucrado en Pseudomonas. Entonces uno debe conocer su epidemiología local para saber si empíricamente vamos a cubrir o no Pseudomonas de entrada o qué microorganismos serían los más comunes. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cada institución. Gracias, Manuel. ¿Otro comentario? No, aquí ya tenemos fuga masiva de los estudiantes. No, yo creo que muy bien, Daniela, muy buena revisión. Se nota que hiciste un esfuerzo gigante y eso te lo agradecemos mucho. Tienes que tener cuidado con el tiempo para poder tener este espacio al final, que es muy útil. No, yo creo que ahí hay muchos puntos que tú mencionaste, sobre todo en estas técnicas para evitar estas ISO, y una que yo estoy seguro que frecuentemente se incumple y que debe tener un efecto muy grande es el tiempo prequirúrgico en el que se administra el medicamento. Entonces tú hablabas claro, depende del tipo de antibiótico y de la vida media, pues y del tipo de infusión, pues tienes que utilizar un tiempo prequirúrgico diferente. En el caso de la cefazolina, que es el que más se usa, uno constantemente ve que los pacientes salen de la sala y solo cuando llegan y solo justo antes de que se va a hacer la incisión, se les empieza el goteo. Eso no tiene ninguna utilidad para evitar infecciones. Entonces recordemos que tiene que haber terminado la infusión al menos 30 minutos antes de la incisión o empezar la infusión al menos 1 hora antes de la incisión. Entonces, y claro, eso varía de acuerdo al antibiótico, pero yo creo que fue muy completa tu presentación. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Juanpa. Gracias, doctora Paulín, por tu excelente presentación. Ahí, la profilaxis prequirúrgica es precisamente al momento de administrar antibiótico disminuir el inóculo bacteriano cuando el cirujano hace la incisión. Esa es la idea, la concepción en general. Y lo otro, con base a esta paciente, en donde no hay compromiso de las meninges y tenemos un Staph aureus meticilino sensible, una opción sería una cefalosporina de primera generación, que esa sería como una alternativa, no sé, eso sería como para analizar dentro del grupo, porque aquí no hay compromiso de meninges, está afuera del espacio meningio, es un absceso epidural y también se nos facilitaría para el manejo de su extensión domiciliaria, vía oral. Entonces, una propuesta, pasar de cefepime a una cefalosporina de primera generación. No sé qué piensan los colegas. Sí, Juanpa, yo creo que ese es un tema que podemos discutir, la necesidad de cubrimiento del sistema nervioso central cuando están en lesiones epidurales, pero me parece que tiene mucho sentido lo que propones, es epidural, es decir, no es subdural, y por lo tanto quizá no se necesita tener altas concentraciones en sistema nervioso central. Me parece perfectamente lógico lo que propones. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Creo que ha sido una buena edición. Como te digo, la próxima vez invitamos a los cirujanos y al comité de infecciones, que creo que hay muchos mensajes para ellos. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan una buena semana. Gracias. Adiós.